Bien. Ya que somos pocos, cualquier duda que tengan sería mejor este, poder resolverlo ya. ¿Ok? Bien. Hoy día vamos a hacer el tema de... El último tema. Disculpen. Integrales. Vamos a hacer integrales. Em, Voy a compartir pantalla. En este tema va a ser una forma de juntar todo lo que hemos aprendido de límites, de derivadas y así que voy a necesitar que estén bien atentos a la explicación porque sí es un poco, se puede complicar un poco. Ok. Ya, disculpen la demora. Ok, entonces, integrales. ¿Cómo podemos llevarlo a un tema cotidiano? Bueno, vamos a poner el ejemplo de velocidad, distancia, pero se puede aplicar también a otros casos, como puede ser fuerza, trabajo, y de magnitudes físicas me refiero, ¿ya? Entre otros. Vamos a asignarle a a las abscisas el tiempo y a las ordenadas la velocidad en función de ese tiempo. Entonces, supongamos que tenemos un vehículo que se mueve a velocidad constante en movimiento uniforme, un barreo rectilíneo uniforme, a una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Esa es su velocidad. Y queremos saber cuánto ha avanzado ese vehículo en una hora. En una hora. Entonces, queremos hallar la distancia que recorre en ese periodo de tiempo. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, si recuerdan sus clases de física, eso se calcula como el área que dibuja, eh, el área que se dibuja, ¿no? En este caso, un rectangulito. Hallando hallando este área de aquí, podemos saber cuánto ha avanzado este vehículo. Entonces, cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura, ¿no? Base por altura. ¿Cuál es el área de nuestro rectángulo? La base es una hora, ¿no?
por la altura, que es 100 kilómetros por hora. Acá se cancelan las unidades y nos queda que el área es 100 kilómetros. Vemos que el área tiene una nueva unidad, función del kilómetro, de kilómetros, es decir, es una distancia, ¿no? De esta forma podemos calcular la, la distancia que recorre. Pero eso es en el caso de tener un vehículo con velocidad constante, con aceleración cero. Perdón, aceleración constante. Pero ¿qué pasaría si tenemos otro vehículo que tiene una velocidad que varía, que va aumentando? Tendríamos nos dibujaría una curva más o menos parecida a esta, ¿no? En este caso, el vehículo está aumentando está incrementando su aceleración, por eso su velocidad aumenta cada vez más, y por eso, como es exponencial, la distancia que también recorre es mayor. Pero acá ya es más difícil calcular esta área, este área bajo la curva. Esto que está aquí de verde, de celeste nada más. ¿Por qué? Porque ya no es eh, una figura conocida, una figura regular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular esta área? Bueno, hay una suma, la suma de Riemann se denomina, consiste en partir esta área bajo la curva que se dibuja en infinitos rectángulos, de forma que al sumarlos se va a aproximar al área verdadera. Entonces, supongamos que tiene que esta área que dibujamos tiene 0 divisiones. Sería como esta, por ejemplo, ¿no? Extenderíamos la altura hasta arriba, nos dibujaría el nuevo rectángulo y sería el caso de arriba, ¿no? Pero acá tenemos un margen de error de que todo este espacio sobra. Entonces, tenemos que hacerlo más pequeño. ¿Qué pasa si lo dividimos en dos? Si dividimos en dos em, esta base, si dividimos en dos esta base, se hace más pequeño el rectángulo que podemos dibujar. Entonces, se diría hasta aquí. Ya. Estos serían nuestros dos nuevos rectángulos que se dibujan. Y el área que nos sobra es menor, ¿no? Menor que todo este rectángulo que se hubiera formado. ¿Y qué pasa si de nuevo lo dividimos en dos? El, am, el margen de error que nos arrojaría sería también mucho menor. Sería solo esto y esto, ¿no? Entonces se dan cuenta que mientras más dividimos esta base, mientras más secciones le ponemos, más nos podemos aproximar al área verdadera, pero tendríamos que, no sé, llevarlo a un punto muy grande de divisiones, tipo
Ya no numeración unidad. A eso me quiero referir. Y sería aquí, aquí, no, aquí, aquí. No, cada vez se hace más pequeño estos espacios que sobran. Entonces tenemos que llevarlo a un punto límite, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que, mm, hay que calcular el área de estos nuevos rectangulitos que se forman. Sería para la base, sería igual b menos a, ¿no? Es todo esto, pero dividiéndolo entre, ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora tienes 8 secciones, pero nosotros queremos llevarlo a un número muy grande para que este margen sea más pequeño. Entonces vamos a ponerle n y esto vamos a llamarlo diferencial de x. ¿Ya? La base es b menos a entre el número de secciones que se forma y esto es llamado diferencial de x. Ahora para la altura lo ponemos en función de, eh, vamos a llamarlo f de x, pero evaluado en y, para que para que sea más fácil de llevar las variables. Bueno, entonces, ¿cuál sería el área de estos rectangulitos? De un rectangulito y décimo. Sería diferencial de x, porque es la misma en todos, por la altura, que sería la función evaluada en ese valor ese valor que creemos que sería el i, ¿no? Entonces, este sería el área de cada uno de los cuadraditos, pero nosotros queremos tener la suma de todos ellos. Entonces la suma sería más o menos el área aproximada, sumatoria, y que empiece en 1 hasta n. ¿De qué? Del producto de la diferencial, la base, por la altura, que sería f evaluado en el x y décimo, ¿no? Esto sería aproximadamente, pero nosotros tenemos que llevarlo a un punto límite. Y eso ya hemos aprendido, se hace pues, hallando su límite, vaya. El área sería el límite de n que tiende al infinito, porque tiene que ser un número muy grande, ¿de qué? De esta sumatoria, ¿no? Y que empiece en 1 hasta n de la diferencial de x por la función evaluada en el x y así. Entonces esta sería esto es la suma de Riemann. Esto nos dice que mientras más grande sea n, mientras más veces se divida esta, esta base, este intervalo, más veces, más cerca va a estar esta área esta sumatoria que hallamos del área real. Eso nos dice la suma de Riemann. Mientras más grande sea n, n sea el número de divisiones de este intervalo, más nos vamos a aproximar al área real. ¿Ok? Ahora vayamos a la definición de
la integral definida. Entonces, ¿cómo, cómo podemos juntar este concepto que hemos aprendido de la suma de Riemann con las derivadas? ¿Cómo podemos juntar? Bueno, se puede juntar aquí. Tenemos la función, dada la función f de x, continua. Por cierto, para que esta suma se cumpla, sea factible, exista, esta curva que se dibuja en función de x, f de x, tiene que ser o continua o puede estar seccionada, pero tiene que tener se tiene que conocer el número de secciones. Es decir, no puede ser infinita. ¿Ok? Ya. Entonces, dada f de x continua en intervalo AB, y x también tiene que pertenecer a dos reales, por cierto. Dada f de x continua en el intervalo cerrado de AB. ¿Qué es la derivada a partir de este fx? La derivada es el área de bajo la curva que dibuja f de x en función de x y se halla como el límite de no, el límite de x que tiende al infinito de la sumatoria de y que empieza en 1 hasta n, el producto de la diferencial con el f evaluado en i. Esta es la definición de derivada, pero se puede poner como un operador para que sea más, porque es muy largo. Se puede simbolizar así, S, que es una suma de los intervalos de A hasta B del producto del f de x diferencial de x. Entonces, esta sería la definición de una integral definida. Si este límite existe, es decir, se puede encontrar el área que dibujamos, ¿no? Se puede encontrar este área. Con esa cuenta, entonces, podemos decir que esta función es integrable en este intervalo. Si podemos hallar el área que se dibuja. Okay. ¿Qué es en esto? S, bueno, por la suma, ¿no? S como la suma, f de x, y diferencial de x, ¿qué es? Bueno, nos dice cuál es la variable que tenemos que evaluar. No significa no tiene un significado como tal separado, sino que se tiene que analizar todo para que adquiera el significado de que eh, diferencial de x es que contiene la variable que se tiene que operar, ¿no? Que integrar. Si este límite existe, es decir, que se puede hallar el área bajo la curva con esta cuenta que hemos hecho, entonces la función es derivable, perdón, es integrable en el intervalo AB. Esto es en el caso de una integral definida. Entonces, juntando este concepto de integral definida con derivadas,
con el concepto de derivadas que hemos aprendido en la clase anterior, tenemos, juntando esos dos, se dice que existe una relación entre el área que se dibuja del intervalo de... Hay una relación entre este área y el concepto de derivadas, que nos dice que, bueno, se representa como el teorema fundamental del cálculo. Está en su clase, ¿ya? Existe una relación. Existe relación entre el área, eh, y el concepto de derivadas. Entonces, dado la función fx, evaluado en los intervalos cerrados de a b, tenemos que, supongamos, ¿qué estoy diciendo? Ya. Pongamos el de un punto x en este intervalo y asignemos una nueva función, gx. Gx es eh, el área bajo esta curva G de x es el área que se dibuja bajo esta curva y está representada como, como la sumatoria de a hasta x del producto de f evaluado en una variable cualquiera, en f de t, diferencial de t. Entonces, esta es una nueva función g de x que nos da el área. Le hemos solo asignado una, función a este área. Entonces tenemos g de x y f de x. ¿Ya? T es una variable cualquiera, no tiene relevancia, se va a anular al final. Ahora, evaluemos g en a, que nos da sumatoria de a hasta a, que sería igual a que a 0, ¿no? Porque no suma nada. Entonces, la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dicta que, primero, si g de x es continua en el intervalo AB y además es derivable en abierto AB. Esto nos dice el teorema fundamental del cálculo, porque acá lo he puesto. La primera parte del teorema fundamental del cálculo. Nos dice que g de x, es decir, es una función que se ha dibujado, que se han creado en función de que es el área bajo la curva. Si este área bajo la curva es continua en el intervalo AB y además
es también derivable en estos intervalos. Eso nos dice, y también nos dice que la derivada de esta función, de este área bajo la curva, es igual a la función primitiva. Esto es muy importante porque nos simplifica mucho. Es decir, que si derivamos este área que hemos encontrado, que supongamos que es 4x cuadrado, si lo derivamos, sería 8x. Este 8x es la función inicial. 8x es la función inicial. No sé si logran entender lo que eso, lo que eso significa. Bueno, entonces tenemos eso. La nueva función que hemos hallado, si se deriva, nos da la función inicial, ¿no? Y además esa nueva función es el área que se dibujaba bajo la curva de la función inicial. Ok. Eso con respecto a la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Ahora, eh, antiderivada. ¿Qué es antiderivada o derivada primitiva? Bueno, dado f de x, f minúscula de x, sí, solo sí se cumple que f mayúscula, la derivada de f mayúscula es f de x. Sí, solo sí esta función se va a llamar antiderivada de fx. Sí, solo sí, cuando se derive esta función, nos va a dar como resultado la función f de x, ¿no? F de x minúscula. F mayúscula es antiderivada si cuando se deriva nos da f minúscula. Un ejemplo sería vamos f de x, x cuadrado, ¿ya? Y f de mayúscula de x, ¿qué sería? Sería x al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, si derivamos este f mayúscula de x, sería igual a, baja el exponente, 3, se disminuye 1 y queda abajo 3. 3 y 3, 1 y quedaría x cuadrado, ¿no? Entonces vemos que sí se cumple. F de x mayúscula es antiderivada de f de x minúscula. Pero nos damos cuenta que f mayúscula, si bien es cierto, puede ser x al cubo sobre 3, también puede ser x al cubo más 1, por ejemplo. O más 2. O más 3, ¿no? O 100. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es que 0, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que f de x mayúscula es igual a x al cubo sobre 3, pero más una constante. Entonces ya ahora sí podríamos definirlo correctamente. Entonces nos damos cuenta de que pueden existir múltiples antiderivadas. ¿Por qué? Porque no conocemos no podemos conocer el seno, ¿no? Es, ¿no? Y vemos que si derivamos esto, f de x sería igual a x cuadrado más 0, ¿no? Igual a x cuadrado. Sí, igual. Entonces, como va a seguir siendo 0, da igual la constante que leemos. Ya. Entonces, ahora la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, utilizando este concepto de derivadas de antiderivadas que hemos aprendido, tenemos dada f de x, g de x, ya no f mayúscula, ¿vale? Vamos a usar g de x. Tenemos que la derivada de g de x es igual a f de x. Y ahora sí, f mayúscula, también da a f mayúscula. Tenemos que la inversa, perdón, la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Sí, estas dos, ambas, f de x y g de x si ambas son antiderivadas, entonces van a diferir. Si ambas son iguales, entonces tienen que diferir en algo, difieren en una constante, ¿no? En una constante. Entonces sería, si difieren en una constante, lo podríamos escribir como f mayúscula es igual a g, pero más la constante, ¿no? Más c. Pero si recordamos, g, ¿qué era? Por aquí debe estar. Acá está. Sí, justo. G de x, ¿qué era? La sumatoria, ¿no? De a hasta x de f voladamente diferencial de t, ¿no? El área bajo la curva. Entonces podemos escribirlo aquí. G de x es igual al área, perdón, es igual a la sumatoria de a hasta x de f de t diferencial de t. ¿Y qué es f mayúscula? También es lo mismo, ¿no? También es lo mismo. Ahora, evaluemos g, pero en a. Sería la sumatoria de a hasta a, que sería igual a 0. Y ponemos g en b, que sería la sumatoria de a hasta b de f de t, ¿no? Ya tendríamos esto. Y ahora, eh, f, los matemáticos les gusta complicarse mucho y se preguntan mucho y se plantearon también qué sería esto. ¿Cuánto sale esto? La diferencia
F mayúscula evaluado en B con F minúscula evaluado en F mayúscula evaluado en A. ¿Cuánto es esto? Bueno, sería F en B, F mayúscula evaluado en B, que es la sumatoria de A hasta B de F de T diferencial de T, ¿no? Más la constante. Y al otro lado, menos la diferencia, perdón, la sumatoria de A hasta A, F de T evaluado en T, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es cero. Queda como cero, pero tenemos que sumarle la constante, ¿no? Acá se cancelan las constantes y tendríamos solo que F mayúscula evaluado en B menos F minúscula, perdón, F mayúscula evaluado en A igual a la sumatoria de A hasta B, F de T diferencial de T. ¿Y esto qué es? Esta, ¿Esto acaso no era el área? ¿No hallábamos el área con esta operación? ¿Dónde está? Eh, Acá. Esto no es igual a esto. El área es igual a la sumatoria de A hasta B de F evaluado en X diferencial de X, ¿no? Que, que si lo desdoblamos sería el límite. Ya. Entonces eso, de nuevo lo llevamos acá, sería el área bajo la curva, ¿no? Esto. Entonces esto sería lo nuevo que obtenemos. De que el área bajo la curva se puede hallar simplemente con la antiderivada de F, pero evaluándolo en B y luego evaluándolo en A y luego restándolo, ¿no? Esto se puede escribir de otra forma, para que no sea tan largo. F mayúscula de X, evaluándolo en B y restándole cuando le evaluamos en A. Este sería su representación. También en algunos libros se hace así. En la clase también creo que se le escribe así, no sé. Pero es igual, ¿ok? Entonces, esta es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que nos dice que el área bajo la curva se puede hallar como em, como las antiderivada de esa función, evaluado en B y luego restándole cuando le evaluamos en A. ¿Ok? En lugar de hacer la suma esa que tuvimos de Riemann, está en lugar de hacer todo esto, ¿no? De evaluar el límite de n hasta el infinito de la sumatoria de i que empieza en 1 hasta n, la diferencial de x evaluado en f o evaluado en x enésimo. En lugar de hacer toda esa suma, solo podemos hallar ese área como em, la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Eso sería
la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Ahora, venimos a integral, el concepto de integral indefinida. ¿Qué es integral indefinida? Bueno, entonces, eh, dado f de x, dada f de x, tenemos que su antiderivada, f mayúscula, es igual a la sumatoria de f evaluada en x diferencial en x, ¿no? En este caso ya no tenemos eh, intervalos, por eso tenemos que ya, nosotros mismos tenemos que hallar ese intervalo, ¿no? Tener que hallar tenemos que hallar la antiderivada. ¿De qué? De lo que está, eh, que está aquí adentro, ¿no? Supongamos que definimos la función como eh, la antiderivada, perdón, la sumatoria de x, x. ¿Qué tenemos que hallar? La antiderivada de esto, ¿no? De x cuadrado, que sería igual a x cubo sobre x sobre 3 más constante, ¿no? Tenemos que hallar esta derivada en caso de que esté. Por eso cuando se resuelve se tiene que agregar esta constante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es. Entonces, basado en todo lo que hemos aprendido, ya. Entonces, esto nada más con respecto a indefinida. Ok, vamos a pasar directo a las propiedades, porque no va a alcanzar el tiempo luego para los problemas. Estas son las propiedades para las integrales, pero definidas. La primera, la sumatoria de a hasta b de una constante. ¿Cómo se representa? Como la constante el- por la diferencia de a y b, ¿no? Donde c es cualquier constante. Todo esto se puede demostrar, pero no tenemos tiempo ahorita. Igual si tenemos tenemos que integrar una suma o una resta de funciones, se puede integrar por separado, ¿no? Acá si tenemos una constante multiplicando la función, la constante se puede extraer y quedarse la función, y tenemos que integrar solo la función. Si tenemos aquí tenemos que integrar una función, pero entre dos intervalos diferentes, pero que son al fin y al cabo continuos, ¿no? Digamos, de A hasta C y luego de C hasta B, se puede extraer como simplemente de A hasta B, ¿no? Ahora también si la función es positiva,
es decir, mayor o igual a 0, para todo también, toda variable x que está en el intervalo de a hasta b cerrado. Se dice que la integral de esta función también es positiva. En cambio, si tenemos dos funciones, f es mayor que f de x es mayor o igual que g de x, también se dice que sus integrales guardan esa misma relación. Y el último, si la función está entre el intervalo de m minúscula a m mayúscula y la variable está en el intervalo de a a b, ambos cerrados, se dice que el integral está en el intervalo del producto de m minúscula con la diferencia de b y a hasta m mayúscula con la diferencia de b hasta a. Estos ya no son operaciones, son antiderivadas, como la antiderivada de e a la x, sigue siendo la x, la antiderivada de 1 sobre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. El logaritmo de, perdón, la antiderivada de a a la x es igual a la x sobre el logaritmo natural de a. Y la antiderivada de x a la n es igual a x a la n más 1 en el numerador y en el denominador n más 1, ¿no? Y también obviamente n tiene que ser diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si no quedaría acá 0 y esto tendría 0 y no tendría... Número sobre 0 está indefinido, ¿no? Así que tiene que ser igual, bueno, perdón, diferente de menos 1. Estos tienen que aprender para su examen porque va a venir preguntas sobre esto probablemente. Esta exponencial, esta exponencial. Esto no creo. Porque esto está para todo real, en cambio estos son para naturales nada más. Esto sí también de un cociente y esto también no lo sé. Pero de todas formas, aunque bueno, esto es fácil, ¿no? Y de aquí sí también. Aunque también es intuitivo, pero bueno, también tienen que aprenderse. Pero esto sobre todo, ¿de acuerdo? Este y este. Hay varios problemas en el pretest que les he enviado con esto. Ok. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Tenemos la función f de x que tiene una curva definida por x cuadrado, ¿no? X es igual a, perdón, x cuadrado es igual a f de x. Y dibujo un área, dibujo una curva, debajo de ella hay un área. Ese área se calcula como, ya sabemos, límite de x hasta infinito, perdón, de n, no sé, x, n, hasta infinito de la sumatoria de, y que empieza en 1 hasta n, de la diferencial de x por la función evaluada en x. ¿Qué más podemos sacar de acá? Bueno,
vayamos acá abajo, la diferencial de x, que es la base, ¿no? La base es igual al intervalo sobre el número de secciones que se dibujan, ¿no? Si recuerdan. En este caso sería la diferencial de 1 menos 0, 1, sobre el un número de veces que lo vamos a dividir, que no lo sabemos, n. También vamos a poner que x, x sub i. Bueno, digamos que, supongamos que tenemos esto. Dividimos 1, 2, 3 secciones. Cuando dividimos entre 4, como supongamos que es esto, ¿vale? Aquí A, B, más adelante. Entonces, ¿qué sería x sub i? X sub i sería igual a más i multiplicado por la diferencial de, de x. Pongamos para x sub 1 sería igual a más diferencial de x nada más. Para x sub 2, a más 2 veces la diferencial de x, ¿no? La diferencial de x es la base de cada rectangulito. Entonces x sub 2 sería igual a la diferencial de ese rectangulito más a, ¿no? Entonces de acá sacamos que x sub i es igual a i más la diferencial, perdón, por la diferencial de x. Pero ya sabemos que es la diferencial de x. Es 1 sobre n. Entonces la x sub i es igual a i sobre n. Y no es número imaginario, ¿ok? Solo es un número cualquiera. Ya, ahora si volamos, entonces x sub i es igual a la variable, ¿no? Pero elevado al cuadrado, ¿no? Como dice acá. Entonces tenemos que elevar esto al cuadrado. Ya. Entonces hay que llevarlo esto arriba. Sería el límite de n hasta infinito. ¿De qué? De la sumatoria de i que empieza en 1 hasta n. ¿Qué es la diferencial de x? 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n. ¿Y qué es f de x? Perdón, f elevado en x sub i cuadrado más n cuadrado, ¿no? Cuadrado más n cuadrado. Esto se puede escribir como i cuadrado sobre n al cubo, ¿no? N al cubo. Y también podemos, como estábamos evaluando en función de i, podemos extraer este n, sería igual a límite de n elevado en i sobre, perdón, por d 1 sobre n al cubo por la sumatoria de i que empieza en 1 hasta n de qué? De i cuadrado, ¿no? ¿Y esto qué es? Si alguien recuerda razonamiento matemático del colegio, ¿qué es esto? Esto sería, se desarrollaría
como 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado, así hasta, ¿dónde nos dice? Hasta n, ¿no? Hasta n cuadrado, ¿no? Nos dice que tenemos que hacer hasta n. ¿Y esto cómo se resuelve esto? ¿Qué nos da? Bueno, si recuerdan, es n por n más 1 por 2n más 1 esto sobre 6. Entonces podemos poner esto en lugar de esta sumatoria. Sería igual a límite de n hasta infinito de 1 sobre n al cubo por, ahora sí, la sumatoria, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Cancelamos los n, nos quedaría n cuadrado y podemos ponerlo como simplemente 6n cuadrado, ¿no? En el denominador. Si desarrollamos esta función, tendríamos límite de n hasta infinito. Desarrollando esto, si lo desarrollan, les va a dar esto. ¿Ok? 2n cuadrado, 6n cuadrado, más 3n sobre 6n cuadrado, más 1 sobre 6n cuadrado, ¿no? Bueno, 3n, sí, sería esto. N cuadrado con n cuadrado se van porque tienden al mismo número. Acá también tienden al mismo número. Acá también se cancelan. Ya. Quedaría en límite de n hasta el infinito de 2/6 más reemplazando el límite, ¿ok? Acá quedaría 3 sobre 6n y este n tiende al infinito. Entonces todo el denominador tendería a 0. Perdón, todo el denominador tiende a 0 y toda la función en total que tendería a 0, ¿no? No, perdón. Todo el denominador tiende al infinito y por lo tanto toda la función, si el denominador se hace muy grande, el resultado tiende a 0. Igual aquí, ¿no? Si el denominador tiende al infinito, todo va a tender a 0. Esto a que sería igual a 2/6, ¿no? 2/6 igual a 1/3. Entonces, esto sería el área que se dibuja. Este área, ¿cuánto vale? 1/3. Ven todo lo que hemos hecho con la suma de Riemann. Ahora vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. Vamos a poner que F mayúscula evaluado en B menos F mayúscula evaluado en A
es igual a sumatoria de A hasta B en T de diferencial de T. ¿Qué sería esto? Entonces sería igual a la sumatoria de A, que sería 0, hasta 1, ¿de qué? De x cuadrado diferencial de x. Esto sería igual a la antiderivada de x cuadrado, sería igual a x cubo sobre 3 de 1 hasta 0, de la diferencia de 1 hasta 0, que sería igual a, lo reemplazamos, 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, que sería 0, igual a 1/3. Entonces, ¿se dan cuenta cuánto hemos ahorrado de tiempo con una forma y otra? Con la suma de Riemann hemos hecho todo esto, en cambio solamente con el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es esto? 2 renglones, ¿no? Entonces esta es la importancia de este teorema. Por eso bueno, es tan importante y además también es tan bonito, porque te simplifica mucho. Así que eso, que hay en su... ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora. No va a alcanzar tiempo para explicarla. A ver. Le vamos a resolver directamente el pretest, las preguntas del pretest. Y ahí ya voy a explicar sobre las formas de resolver, porque hay algunas integrales que no solo con esto sale, tienes que usar otros dos formas de resolverlo, que serían la integrales por partes y el cambio de variable. Así que vayamos al pretest entonces. ¿Tienen alguna duda? Por favor, si tienen, no duden en preguntar o levantar la mano. Ya, se lo repito. ¿Dónde está? Ya, en la primera nos dicen de resolverla sobre x cuadrado 5x cuadrado. Ya. ¿Esto cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a primero acomodar esta función. Tenemos mm, x cuadrado en el denominador
por x sobre 2/5, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Si lo suma por suma exponente sería x a la 10, 12, ¿no? 12 sobre 5. Pero como está en el denominador, si lo llevamos arriba sería x a la menos 12 sobre 5. Ok. Ahora, ya. Integramos esto. Entonces, x a la menos 12 sobre 5. Ya lo tenemos acomodado. Diferencial de x sería igual a... No tenemos este caso que era, que tenemos que usar. Está aquí, ¿no? Tenemos que sumarle 1 al exponente y en el denominador n más 1. Entonces sería x. Tenemos que sumarle 1 al exponente y abajo en el denominador también tenemos que sumarle 1. Ya, no, aquí es menos. Esto entonces, ¿a qué sería igual? Si 5 menos 12 menos 7 sobre 5, ¿no? X menos 7 sobre 5 y abajo también 7/5. Menos 7/5 abajo también. Ya. Ahora, esto por esto de la división. Acá sabemos que tiene 1. Replicando así quedaría arriba 5 sobre menos 7, ¿no? Quedaría abajo todavía 7. Y este 5 pasa como raíz, ¿no? Sería raíz de 5 de x 7, ¿no? Ya el menos se cancela porque lo hemos llevado abajo al denominador. Más la constante, obviamente. Entonces esto sería el resultado del primero. La primera pregunta. La segunda. Hasta integrar más 2 cubo de x. Okay. Ya, acá vamos a utilizar lo que dije de cambio de variable, ¿ya? Vamos a asignar a este x más 2 una variable u, ¿ok? Sería u igual a x más 2. Y vamos a cambiar la la diferencial de x por diferencial de u, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Sumatoria de u al cubo nada más, ¿no? De u. ¿Cómo se resuelve esto? De nuevo, igual que aquí, sería igual a u de 3 más 4, perdón, 3 más 1 igual a 4 sobre 3 más 1, 4.
Esto podemos ponerlo como un cuarto por u a la 4, pero u que valía un cuarto de x más 2 a la 4 diferencial de x, ¿no? No, diferencial de x, ya no, más c. Ahora sí. Esto nos haría. No quiero fácil el cambio de variable. Ahora en 3, que era. Acá está. Integrar 2x más 1 por x cuadrado más x más 1 diferencial de x. Ya, ahora, acá se ve fácil la, cuál es la variable que tenemos que cambiar, porque tenemos que, vamos a asignar que la a x cuadrado más x más 1, la nueva variable, y tenemos que su derivada, si derivamos esto, igual a x más 2, ¿no? Porque baja el exponente, 2x, acá derivada de x es 1 y derivada constante es 0. 2x, diferencial de x, entonces nos quedaría solamente u por esto se junta con esto y nos haría esto, diferencial de 1. ¿Cómo se resuelve esto? Acá tiene un exponente 1, entonces sería igual que arriba. Sería u a la 2 sobre 2, ¿no? Igual a, reemplazando la variable, mm, extrayendo el u medio, sería igual a x cuadrado más x más 1, todo esto al cuadrado, más la constante. Ok. Vayamos ahora al 4. Tenemos que integrar x más 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado más 2x más 7 diferencial de x ya. Acá, de nuevo, tenemos el mismo caso de arriba. Sabemos cuál es la derivada de. Sería igual a. Vamos a hacer el cambio de variable con esto. X más 7. Y diferencial de u es igual a. Derivamos esto, sería 2x más 2 diferencial de x ya. Entonces tenemos. Si se dan cuenta, si multiplicamos esto por 2 y abajo por 2, abajo nos quedaría un medio por, y arriba nos quedaría esto, diferencial de u, y abajo nos quedaría u o al cubo, ¿no? No, u sobre un tercio. U sobre un tercio. Y esto sería igual a, de nuevo,
Vamos a ponerlo 1/2, sí, por o a la menos 1/3. Y ahora sí, ya. ¿Cómo se resuelve esto? Mismo con la regla de potencias. Sería 1/2 por denominador, perdón, se suma una unidad arriba, al exponente de arriba. Si sumamos 1 sería 3 menos 1, 2, 2/3, ¿no? U a la 2/3 sobre 2/3. Hacemos lo mismo de extremos e internos se multiplican y quedaría 3 arriba en el numerador y 2 por 2, 4 por, hay que desenvolver esto con raíz 3 de u al cuadrado, ¿no? Y esto sería igual, reemplazando de nuevo el u, es 4 raíz cúbica de x cuadrado más 2x más 7, este, todo esto al cuadrado, ¿no? Al cuadrado más la constante. Y ahora el último, el 5, que sea más tarde. El 5 es integral 2x, 1 más x cuadrado, diferencial de x. Ya. ¿Cómo hacemos aquí? Entonces, de nuevo, podemos hacer un cambio de variable. Vamos a asignar a u 1 más 2x, pero más x cuadrado. Y también la diferencial de u es igual a la derivada de esto, que sería 2x. Diferencial de x. Entonces sería 1 sobre u por 2x por diferencial de x, que sería igual a diferencial de 1. Ya. ¿Cómo era esto? Si recuerdan, acá también está en la tablita esta. Acá. Cuando tenemos una inversa, es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Entonces ponemos acá, sería igual a logaritmo neperiano de valor absoluto de u, en este caso, ¿no? Que era u, valor absoluto de 1 más x cuadrado más c, ¿no? X, todo x que esté elevado al cuadrado y es positivo, más 1 sigue siendo positivo, entonces logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 más la constante. Ya, tendríamos esto nada más. Y sale, bueno, esto está cambiando nada más. Ok, entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerla para preguntarlo y resolverlo ahorita. Si no hay ninguna duda, esa sería entonces toda la clase. Y acá terminaríamos nuestras asesorías. Pueden escribirme de todas formas al interno si tienen alguna duda, como ya lo han hecho
algunos de sus compañeros y les ayudo por ahí, en todo caso. Ahorita les voy a enviar el link del pretest, perdón, del post-test. Tienen que resolverlo para que se les cuente como su asistencia. Son las 2:42. Hasta hasta las 2:30. 2:15. Ya media hora tiene entonces. Ya. Entonces eso sería todo, chicas. Gracias por su atención y ya nos estaremos comunicando si es que tienen alguna duda, si no, en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Ok. Muchas gracias. Gracias.